Hoy he probado un coche con más de 400 caballos, V8 y 5000 de cilindrada. Concretamente os voy a enseñar un Mustang GT del año 2021 y con caja manual. Aunque ahora bien, ¿este coche vale los 60.000 o los 70.000 euros que pide Ford por él? Veámoslo. Y bueno, antes de meterme con los interiores, de probarle y demás, voy a hablaros un poquito de la historia y de la estética de este Mustang en concreto. Mustang salió en el año 64 y durante todos estos años, más de 50 años, hemos encontrado un total de 7 generaciones. Esta generación en concreto es de las últimas, de la sexta. Y digo de las últimas porque la generación 7, la última, acaba de salir en América, todavía no está disponible en Europa. Y bueno, como curiosidad, la primera unidad de esta séptima generación se ha vendido por más de 1 millón de euros. Y bueno, este Mustang de sexta generación, ¿qué diferencias tiene con los anteriores? Pues la diferencia más notable es el tema de la suspensión trasera. Y es que voy a ser muy pesado a lo largo del vídeo con esto, pero realmente Mustang y en general los muscle car americanos siempre han destacado por tener un eje rígido en la parte posterior. Algo que es bastante práctico, útil, ideal para transmitir un montón de potencia a las ruedas traseras y también para abaratar en costes, pero a la vez es algo que también nos empeora el coche dinámicamente, haciéndolo peligroso e inestable por curvas. Así que en este caso Mustang ya por fin, en el año 2014, con esta sexta generación, pasó a tener una suspensión más modernizada y más europeizada en la parte posterior. Y bueno, como os he comentado, este Mustang de sexta generación salió en el año 2014, pero esta unidad es mucho más moderna, del año 2021, y de hecho estamos con una unidad restyling. Estas unidades restyling, aparte de tener unas mejoras en el motor, dándonos más potencia, también tienen algunos cambios estéticos. Por ejemplo, en la parte delantera encontramos un parachoques diferente, especialmente en el detalle de que en estos laterales antes teníamos unas luces antiniebla y ahora tenemos unas entradas de aire que son falsas, desgraciadamente. La verdad, no sé si abriéndolas refrigeraría los frenos, pero bueno, en este caso de casa nos vienen completamente cerradas. Y bueno, antes de meterme con los detalles, os tengo que hablar un poquito de la estética en general de este Mustang. Y es que claro, Mustang en el año 2005, con la quinta generación, volvió a esa estética clásica que nos recordaba al Mustang de la primera generación. Y esa estética gustó muchísimo, y es por ello que con esta nueva sexta generación también se volvió a esa estética clásica, con un frontal similar, una parrilla similar con el distintivo caballo, el logo de Mustang, y también con la trasera que nos hace reminiscencia a los primeros Mustang. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar, ya sabemos todos cómo es un Mustang, un muscle car grande, ancho, enorme, con buena batalla, neumáticos enormes en la parte delantera y en la parte trasera. Pero lo que sí que os voy a comentar es alguna curiosidad que me ha llamado la atención hablándola con el propietario, y es que el propietario ha comprado este coche nuevo de la Ford. Y le he preguntado ¿qué extras tiene? Y me dice, extras tiene la pegatina de la luneta, que yo no sabía que eso lo sacaba Ford de serie, pero sí lo puedes comprar con esa pegatina de origen. También tiene como extra las bandas color mate en el capó y a lo largo del coche. Y también otro detallín que encontramos es el tema del 5.0 en color negro. Una cosa que la podemos elegir en la Ford, pero que de origen nos viene en color plata. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención es el tema de los precios. La insignia de 5.0 en color negro, 20 euros, aceptable. La pegatina en la luneta delantera me he dicho que unos 70 euros. Bastante cara, pero aceptable. Ahora bien, ¿sabéis cuánto han costado las líneas en color mate negras? 500 euros. Ya os digo, al fin y al cabo, customizar un coche cuando lo compramos nuevo no es algo barato, y simplemente, ya que lo he hablado con el dueño, digo, os lo voy a comentar a vosotros. Y bueno, como no, tampoco podemos pasar por alto el tema del color, y es que estamos con un Mustang naranja. Yo en lo personal no había visto nunca un Mustang naranja, siempre os veo negros, amarillos, blancos, rojos, pero naranjas no los había visto nunca. Y el naranja que tenemos en este caso es el naranja Twister, naranja que por cierto, a día de hoy, si lo queremos comprar en la Ford, no lo podemos comprar, así que ya está descatalogado este color. Pero bueno, siguiendo un poquito con la línea general del coche, también hay que hablar del capó. Y es que el capó tiene bastantes detalles. Primero de todo, y lo que más nos llama la atención, es el tema de estas salidas de aire, las cuales están en piano black y que por cierto son funcionales en este caso. Y aparte de ello, hay otro detalle que hay que fijarse un poquito más, pero es todo este nervio, toda esta musculación que nos trae el coche. Aparte de también estos nervios bien marcados y definidos en el capó. Ya os digo que con las bandas negras en color mate se nos va la vista a otros lados y nos quitan un poquito los volúmenes que tiene el coche, pero la verdad es que está muy bien trabajado la estética y los detalles que nos trae esta unidad.
Metiéndonos en el lateral, como veis, el Mustang nos trae una talonera de plástico en color mate, la cual va a juego con el lip que encontramos en la parte delantera. A juego también va el color de las llantas, unas llantas en color negro, con un diámetro total de 19 pulgadas. Ahora bien, lo que más nos llama la atención con estas llantas es el tema del ancho de los neumáticos, con un ancho de los neumáticos en el eje delantero de 255 y con un ancho en el eje trasero de 275. Unos neumáticos cuanto menos gordos. Y bueno, la gente que ya me siga en el canal, que por cierto, si no me sigues, suscríbete, sabrá que ya he probado más Mustangs y probé el Mustang del año 2005, un Mustang que venía muy corto en frenada. En este caso y con este nuevo Mustang, como ya os digo, sí que se enfocaron un poquito más en hacerlo atractivo para el público europeo, el cual demanda un chasis más competente que el mercado americano. Y es por eso que encontramos, en vez de una frenada monopistón o bipistón, como podíamos encontrar en los Mustang más antiguos, encontramos una frenada Brembo de 6 pistones con una enorme paellera. Ya por fin los Mustang nos equipan unos frenos decentes y bueno, el Mustang lo he podido probar y frena completamente de sobra para el coche que es y para un uso de tramo ocasional por lo menos sin problema. Otro extra que también tiene el coche es el paquete de carbono en el interior, aunque hay que comentar que este espejo en carbono no lo puede traer este coche de la propia Ford. Los tenemos que comprar en páginas aftermarket y demás. Lo digo porque el interior, como veis, sí que va a estar en carbono y quería aclarar que ese espejo en carbono no viene de origen. Metiéndonos con la parte trasera tenemos una frenada monopistón un poquito más corta y ya pasando con la parte posterior, al tratarse de la versión restyling, encontramos una cuádruple salida de escape, la cual suena increíble. Aquí os dejo una toma. Pero sin duda, aparte del tema de la salida de escape y de los difusores, una cosa que nos llama un montón la atención en estos Mustang es el tema de los pilotos traseros. Y es que estos pilotos son preciosos si los veis por la noche, no solo porque nos recuerdan y hacen un precioso guiño a los primeros Mustang, como ya he comentado otras veces, sino porque realmente tiene un diseño único, distintivo y muy bonito, hasta el punto de que seguramente os hayáis dado cuenta que hay otras marcas, como por ejemplo Peugeot, que se han inspirado bastante en estos coches para fabricar sus nuevos pilotos. Y sí, efectivamente cualquier Mustang es llamativo, más este en concreto, que tiene el color naranja, las bandas en negro, etcétera, etcétera. Pero hay que comentar que Mustang en general tiene unas líneas bastante sobrias y poco recargadas, por lo menos en esta generación, hasta el punto de que ni siquiera tenemos un alerón en el portón trasero. Pero eso sí, el propio portón, si nos fijamos, nos trae una pequeña inclinación, la cual imitaría al típico alerón ducktail, pero simplemente trayéndolo ya de fábrica en el propio portón. Y ya comentada la estética, vamos a pasar con la parte que seguramente más queréis ver, el motor. Y bueno, cuando abrimos el capó del Mustang GT, ¿qué encontramos? Pues un motor V8 5000 de cilindrada con 450 caballos. Hay que comentar que este modelo, cuando salió, también podía equipar el famoso EcoBoost, que era el motor que nos traía, sin ir más lejos, el Focus RS, un motor 2300, 4 cilindros, turbo. Por cierto, si queréis saber de ese coche y de ese motor, también tengo un vídeo en el canal que os lo dejaré por aquí. El caso, en esta ocasión tenemos el motor que buscamos cuando compramos un Mustang, el V8 5000 de cilindrada. ¿Y qué hay que decir en concreto con esta unidad? Que bueno, al ser la versión restyling nos da un poquito más de potencia, 450 caballos en papeles a las 7000 vueltas, es decir, es un coche que le gusta revolucionar y nos da un par de 530 Nm a 4600 vueltas. Yo os digo que esto me ha llamado mucho la atención y de hecho cuando he probado el coche lo he podido sentir. Es un coche que nos da una buena potencia y par desde las 1000 y poco vueltas, pero que aún así le encanta estirar, cosa que con los anteriores Mustang que he probado no teníamos. En este caso por fin encontramos un motor bien elástico. También hay que decir que esta unidad en concreto tiene una electrónica y de hecho este coche de fábrica no daba los 450 caballos que anunciaba, sino que daba 440 y ahora con la electrónica está dando unos 460 y 580 Nm de par. También hay que decir que la unidad que tenemos aquí viene acompañada de una caja manual de 6 velocidades con un tacto muy mecánico, muy chulo, aunque también podíamos encontrar una caja automática, la cual es de lo más eficiente, pero claro, cuando estamos con un coche de este tipo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí preferimos la caja manual de 6 velocidades y afortunadamente el coche que tenemos aquí tiene esta caja. El vano motor, al tratarse de un coche tan nuevo y esta unidad además como tiene tan poquitos kilómetros, como veis está completamente limpio, un vano motor impoluto. Me llama la atención que tenemos algunas partes casi huecas y además de ello tenemos bastantes refuerzos, como por ejemplo este refuerzo de aquí, dando una rigidez estructural al chasis extra. Y bueno, os voy a comentar el detallín de que el propietario me dijo
dijo, ¿quieres que te traiga el coche con la tapa puesta o quitada? Y digo, bueno, tráeme la tapa puesta, pero el caso que si la quitamos, ¿qué encontraríamos? Pues bueno, 4 cilindros por cada lado, la mariposa de admisión, que es enorme, que está ubicada ahí, aquí tenemos el filtro del aire, ahí tenemos la batería y aquí tenemos el anticongelante del coche. Y por cierto, no sé si os dais cuenta de una cosa bastante curiosa, pero es que en este coche tenemos esta varilla, pero no la estamos utilizando, y es porque tenemos los soportes hidráulicos que son un extra que en este caso el propietario sí que ha puesto. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del Mustang y lo primero que vemos es que estamos ante un coche civilizado y esas calidades malas de Ford que encontramos en el Mustang del 2005 han desaparecido. En este caso tenemos un panel de la puerta blandido por la parte superior, alcántara por aquí tenemos cuero, por aquí un plástico más rígido, variedad de materiales, atención al detalle, cromados por diferentes lados, también tenemos pijadillas muy chulas, como por ejemplo que en el umbral de la puerta tenemos la palabra Mustang que está iluminada. Lo que os comentaba, las calidades maluchas que encontramos en los Ford de antes desaparecen con este nuevo Mustang. Ya estamos dentro del Mustang y lo primero el tema de los asientos. Los asientos me parece que son los apropiados para este coche. No son unos orejeros que nos agarren una burrada, pero sí que son unos asientos con un corte deportivo, muy cómodos, que se ve que son de un cuero con un buen acabado, unas buenas costuras, alcántara en la parte central. La verdad es que los asientos para este coche me parecen los idóneos. Aunque ahora bien, cuando pasamos de los asientos y cuando nos metemos con el salpicadero, el volante y lo demás, os tengo que confesar que yo, desde mi punto de vista personal, aquí el Mustang no me gusta tanto. Y es que efectivamente tiene un diseño bueno, está bien acabado, tiene unos detalles muy chulos y está muy bien pensado, pero en general os tengo que confesar que a mí por lo menos me encantaba la estética de los Mustang un poquito más antiguos, de la década anterior, Mustangs un poquito más simplistas. En este Mustang la verdad veo montones de botones, muchísimos botones en el volante, quitando una estética limpia que sí que encontramos con anteriores volantes. También tenemos una pantalla en la parte central, 3 aireadores, montones de botones, algunos de color plata, otros de color negro. La verdad es que me parece bastante recargado el interior de este coche. Ahora bien, siendo recargado hay que decir que está bien pensado y tiene detalles muy chulos, como por ejemplo aquí encontramos un compartimento para guardar las gafas de sol. Las luces las encontramos en este otro lateral. El volante, aunque sí que tiene un guiño a los anteriores volantes, en los que sí que encontramos un cromado por cada uno de los radios, los típicos 3 radios y esta ranura en la parte central, sí que es verdad que al encontrar tantos botones para manejar el cuadro, la verdad choca bastante y no me acostumbro a ver esto en un Mustang. Que ya os digo, son modernidades que van bien y están muy chulas, pero me gustaba más lo clásico. Y con el cuadro y el velocímetro, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos el detalle de que lo que viene a ser la forma es la que sí que encontramos en los Mustang anteriores, como por ejemplo el Mustang de quinta generación, aunque ahora en este caso encontramos un cuadro completamente digital. Y bueno, el cuadro del coche depende del modo de conducción que tengamos puesto, se cambia. Por ejemplo, este es el modo normal, en el modo Sport se pone de esta otra manera y en el modo circuito también se ve el display de otra manera completamente diferente, bastante chulo. Otro detalle que tiene el coche es que encontramos un avisador. Por ejemplo, aquí estáis viendo que a las 6.500 vueltas tenemos una rayeta. Esto lo ha puesto el propietario para que a las 6.500 vueltas el coche haga un pitido, aunque el corte está más alto. Si queremos poner el pitido a 7.000 lo podemos poner, o si lo queremos a 6.000 lo podemos poner a 6.000, es customizable. Otra cosa que nos trae es el modo escape, y es que bueno, el escape lo podemos poner en modo silencioso, normal, deportivo y circuito. El escape abre válvulas para que sea más ruidoso o no. Y de hecho, como un V8 cuando arranca en frío hace un montón de ruido, también podemos poner el arranque silencioso para no molestar a los vecinos. Un detalle muy curioso por parte de Mustang. El coche también nos trae un modo cronómetro para ver cuánto tarda en frenar, en acelerar, etcétera, etcétera. Y aquí tiene una de las cosas más interesantes y es que podemos bloquear los frenos delanteros. ¿Para qué? Pues para hacer un burnout. Y este coche tiene una cosa muy interesante y es el tema del rev matching, el doble embrague. Básicamente, ¿esto para qué sirve? Para que cuando bajemos de marcha, por ejemplo, de cuarta a segunda, como estos coches tienen tanto par, si no hacemos un doble embrague, puede que nos pegue un latigazo. Para conducir más seguros, este coche automáticamente, cuando bajamos de marcha, se revoluciona en el punto en el que estamos, en punto muerto, para que cuando metamos segunda, el embrague no se desgaste, se cuide la caja de cambios y además el coche sea más seguro. Muy interesante que pongan estos modos de conducción en los coches modernos. Obviamente un coche de estos nos trae launch control y también una de las cosas más interesantes es el tema de los indicadores. Y es que podemos configurar nuestro coche para ver lo que queramos, por ejemplo la temperatura de admisión, temperatura del aceite, etcétera.
Y por último, este coche tiene el sistema de MyColor, que simplemente ¿para qué sirve? Para cambiar las luces ambientales que nos trae este coche. Nos trae algunos colores por defecto, el rojo, el naranja, etcétera, etcétera, y también podemos configurar el RGB a nuestro gusto. Y bueno, también hay que decir que esta unidad en concreto tiene el extra del interior en carbono, un extra que cuesta 1000 euros. Estos detalles en carbono, la verdad, si los quieres de la propia Ford, los pagas. También encontramos en este lateral la palabra Mustang. Y por cierto, otro detalle por si no os habéis dado cuenta, pero el salpicadero es completamente simétrico. Aquí tenemos una bombación y en esa otra parte tenemos otra bombación. ¿Esto para qué es? Para abaratar. Y de esta manera Mustang, si saca este coche, por ejemplo, en Japón o en Reino Unido o en algún sitio donde se conduzca en el lado a la derecha, hacer el cambio de volante es mucho más barato. Y es por ello por lo que Mustang tiene un salpicadero simétrico. Y bueno, como os había comentado, el Mustang tiene detalles muy chulos. Por ejemplo, abrimos la guantera y si nos fijamos, aquí tenemos un compartimento muy pequeñín solo para guardar el libro del propio coche. Así que bueno, detallines. Ah, y otra cosa, este coche no es que tenga vías separadas con 2 vías, sino que tiene vías separadas con 3 vías. Es decir, tenemos aquí el Twitter, aquí tendríamos lo que viene a ser un poquito de medios y en la parte inferior tenemos los altavoces más grandes para los graves. Aunque bueno, fuera parte de que yo sea un viejete para el estilo de los coches y que no me gusten mucho las modernidades, os tengo que decir que este detalle sí que me ha gustado, y es que tenemos los botones imitando a un aluminio. Por ejemplo, el botón de Start and Stop me gusta, que se ve muy sobrio, y lo mismo pasa con estos botones para configurar los modos de conducción. Es muy fácil, muy intuitivo, y vemos todos los cambios en la pantalla. Intuitivo para cualquier persona. Y por cierto, una de las cosas que más gustan de estos coches es el tema de la caja de cambios. Una caja de cambios que, a pesar de tener una relación de marchas bastante larga, lo que viene a ser el cambio entre marcha y marcha es muy corto, con un tacto muy mecánico y que sinceramente es de los más agradables que he probado en todos los coches, y he probado bastantes coches. Otra cosa, como veis, el pomo está en fibra de carbono. Esto también nos viene con el paquete que os he comentado antes. Y eso sí, aunque Mustang haya metido muchas modernidades, por lo menos nos ha dejado algo que a todo el mundo nos gusta: el freno de mano manual. Ford no ha hecho la tontería de meter un freno de mano eléctrico y ha metido un freno de mano como cualquier amante del motor prefiere. En la parte de la consola central también tenemos 2 huecos para los reposavasos, puestos de una manera muy sencilla. Hay que comentar que tenemos también las luces ambientales en la parte inferior de los posavasos, y en esta parte central tenemos otros reposabrazos con un compartimento para guardar cosillas. Ah, y bueno, por si lo preguntáis, estos cinturones en naranja no vienen de fábrica, los ha puesto el dueño posteriormente a juego con la pintura del coche, y creo que ha sido un acierto que, bueno, le da un toque chulísimo. Metiéndonos con la parte posterior, ¿qué hay que decir? Pues bueno, estamos con un 2+2, de forma que solo van 2 personas, el asiento central es inexistente. También, como os habréis dado cuenta, la altura del coche en la parte posterior es muy baja, así que para un adulto pueda entrar en estos coches. Tenemos unos asientos con una hendidura en la parte del culete para, bueno, que estemos más bajitos. Me gusta que estos asientos nos traen unos agarraderos tanto en el lateral, y también nos trae un reposacabezas integrado, y esto unido al material de los asientos, que es en alcántara y el cuero con la misma calidad que encontramos en los asientos delanteros, le da un acabado al coche chulísimo. Y ya por último os voy a enseñar el maletero, y como curiosidad, para abrirlo no tenemos un botón al descubierto ni nada de eso. Aquí tenemos la cámara, y es que el botón lo tenemos en esta parte aquí, encima del portamatrículas, y ya una vez lo damos, abrimos el maletero. Se parece muchísimo a los de los anteriores Mustang. Es un maletero que es espacioso, aunque la boca de carga no es la más grande de todas. Y bueno, el maletero es lo que estáis viendo aquí. Tiene bastantes huecos por los laterales, es bastante profundo. Otra curiosidad, este suelo que estáis viendo aquí de goma, con el caballo de Mustang, es un extra, pero podemos comprar este extra para proteger el suelo original del coche. Y ya enseñado el coche, vamos con la prueba de conducción. Ya estamos probando el Mustang GT del año 2021, la primera vez que pruebo un Mustang que no tiene eje rígido, y lo primero que os puedo decir, el coche se siente súper cómodo. La cabina, la insonorización, el ir por la autopista, es todo increíblemente cómodo. Las suspensiones son ligeramente rígidas, dado que estamos hablando de un coche que teóricamente tira deportivo, tiene tanto peso, pero aún así ya os digo que para ir por la autopista y demás no se sienten unas suspensiones incómodas y rebotonas. Para hacer kilómetros el coche va increíble. Y bueno, también se nota del coche que, como todos los Mustang V8, tienen unos bajos increíbles, y desde las 1000 y poco vueltas tenemos todo el par suficiente y podemos ir en marchas muy altas sin tener la necesidad en ningún momento de estrujar el motor para ir rápido. Y además, otra cosa que tienen estos coches es que, como tenemos tanto par,
podemos tomar las curvas a una velocidad bastante respetable sin tener que ir revolucionados, ya os digo, yendo en marchas altas. Las marchas del coche son muy largas, los desarrollos son largos, no el recorrido, que el recorrido, por cierto, del pomo de la caja de cambios es súper corto y mecánico, pero ya os digo que los desarrollos sí que son largos, de forma que estaremos pisando a fondo y la marcha subirá, subirá, subirá y parece que es infinita. Aunque eso sí, durante todo este tiempo no sentimos que el coche se muera. Es un coche que tiene muy buenos bajos, pero que también se ve que está bastante bien optimizado para tener buenos altos, de forma que el motor es un motor bastante elástico, a diferencia de, por ejemplo, otros Mustang que he probado, como los del 2005, tanto la versión V6 como la versión V8, que sí que notaba que eran coches que tenían muy buenos bajos, pero que en altas se moría. No pasa lo mismo con este Mustang GT, que sí que notamos que desarrolla la potencia de sobra. Cosas interesantes a comentaros con esta unidad en concreto. Este coche en papeles, la versión restyling, da 450 caballos en origen, aunque el propietario, que le tenemos aquí, Dani, le metió un banco para ver si esto era cierto y no daba la potencia que declaraba, daba 430 y pico caballos, si no me equivoco. Así que bueno, le hizo una electrónica, que en un coche atmosférico también se le puede sacar algo de jugo con estos motores más modernos y con tanta cilindrada, y entonces ya sí que sí, la potencia la subió a los 460 caballos. Así que bueno, el coche ya os digo que corre. Y bueno, otra cosa muy curiosa de este coche es el tema del doble embrague. No lo vais a ver, pero estoy en tercera, voy a meter segunda y va a hacer un doble embrague automático. Y bueno, otra cosa más que tengo que confesaros. He probado el Mustang del 2005 en la versión V6 y en la versión V8. ¿Y sabéis qué era lo que más miedo me daba de ese coche? Pues sinceramente no era que tuviese el diferencial abierto o que tuviese el puente trasero rígido. Porque al fin y al cabo esas cosas, si tienes más o menos cuidado al conducir, puedes sobrellevarlas. Lo que más miedo me daba en ese coche era el tema de los frenos. Y es que los Mustang antiguos realmente venían con una frenada realmente ridícula. No frenaba nada, sentía miedo cuando llevaba ese coche. Tenías la impresión de que si se cruzaba cualquier cosa por la carretera, te la ibas a comer. Con estos Mustang, obviamente estamos hablando de que tenemos un coche muy pesado, pero por lo menos ya tenemos una frenada respetable y que se equipara a lo que traen los coches europeos contra los que compite. Así que bueno, en este sentido, el Mustang se está europeizando y en el buen sentido. Y bueno, ahora mismo estoy con Dani, el propietario del coche, y primero de todo, ¿cómo es que te compraste un Mustang del año 2021? A ver, porque justo fue el año en el que tuve dinero para comprarlo, y básicamente porque cuando vi a todo gas los coches americanos me fliparon. Y uno del 2021, ¿por qué no uno más antiguo? ¿Porque te gustan los coches más modernos o porque te gustaba algo en concreto de este coche? A ver, si hubiera tenido dinero me hubiera cogido un Fastback del 68. Sí. Me parece la mejor carrocería que hay, pero después de esa, la más agresiva, la que más me gustaba era la de este año. O sea que al final un poco por la estética el Mustang de este año era lo que más te convencía. Sí, tanto por potencia y bueno, por todos los extras que traía. Porque al final ahorrarme a lo mejor 10.000 euros, pero todos los extras que traía en cuanto a frenada, alarmas y todo eso creo que merecía la pena pagar. Yo la verdad es que desde el punto de vista de un consumidor normal, de una persona que no esté metida completamente en ir a circuito, etcétera, 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 creo que este Mustang es la versión más idónea, especialmente por el tema de todas las ayudas que nos trae este coche, y que con las ayudas por lo menos se siente que es un coche que no es muy peligroso. En comparación a los anteriores Mustang, de hecho, bueno, lo comento en el vídeo aquí para la gente de YouTube, tengo amigos que han tenido los Mustang antiguos y incluso yendo lento, simplemente a veces con lluvia, han tenido accidentes. Así que bueno, si te vienen con todas estas ayudas, la verdad es que estos coches con tanta potencia y con tantos bajos, tracción trasera, que la gente no está acostumbrada a llevarlos, cuanto más ayudas mejor. Mola muchísimo porque el coche no nos pega una patada loquísima. No nos pega una patada loquísima, pero se nota la potencia progresiva, cómo sube y no para, ¿eh? El corte está, o sea, yo tengo puesto que en 6.500 suene, pero tú le puedes estirar hasta 7.500. Vale, sí que lo suponía porque digo, la línea roja no la veo ahí, pero bueno. Es donde está el punto para sacar el par máximo y cambiar de marcha.
Entiendo. Es ajustable. Lo puedes quitar o lo puedes poner. Es simplemente para un indicador para ti. Exacto. Sí que lo traían los 350Z, por ejemplo. Sé que también tenían la opción de meter un indicador, un avisador para cambiar la marcha, por ejemplo. A ver, si queréis un coche que os pegue el asiento, siempre lo digo, cómprate un coche turbo gasolina o un coche turbo diésel y te va a pegar más al asiento que un coche de estos. Pero ahora bien, lo que estiran estos coches es una locura. Le pisas, sube la velocidad, sube y es que no se cansa. Y además de cotización, estos coches, ¿notas que hayan subido el precio, que han bajado, que sigue igual? Lo que noto es que si lo quieres de segunda mano te vale casi lo mismo que nuevo. Sí, es que los coches deportivos de estas épocas, especialmente con el tema de las emisiones, cada vez es más difícil para las marcas y más caro sacar coches deportivos de alta cilindrada, y sí que es verdad que los coches de segunda mano están llegando hasta el mismo precio o más en muchas ocasiones, y me alegro de que con el Mustang por lo menos no se devalúe. Yo por lo menos es lo que he estado viendo en los mercados de segunda mano, que incluso los Mustang antiguos y modernos y todos están bastante caros para lo que se vendían en origen. Están carillos. Y bueno, otra cosa que no he comentado es que el coche tiene válvula de escape, y de hecho tengo a Martín, que está aquí en los asientos atrás ahora mismo, y bueno, se estaba quedando sordo con el escape de serie al tener las válvulas abiertas. Así que bueno, para viajar y eso, supongo que si cerramos las válvulas atrás irá bien, ¿no? Sí, no se oye, es casi como un eléctrico. Sí, bueno. Sinceramente, Eso está bien, que podamos tener las dos opciones. vamos, si quieres lo pruebas. Y bueno, tras probar el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Primero de todo os quiero hacer un símil, y es que este coche, lo más parecido que había probado, era un Mercedes SLK AMG 5.5 V8, y sinceramente ambos coches se parecían bastante. Sé que uno es americano y demás, y el otro es europeo, pero objetivamente eran coches muy similares, con pesos parecidos. De hecho, el Mustang lo hemos pesado en la báscula y tiene un peso de 1720 kilos, algo que no es tan alto y está relativamente contenido para ser el coche que es, con un motor tan grande y demás. Ninguno de los dos coches es el más tramero y el mejor para curvas, pero para nada no son coches que no se puedan defender. Así que en este sentido el Mustang me ha sorprendido bastante, porque para carreteras secundarias ahora sí que sí es un coche capaz. Lo que menos me ha gustado de este Mustang manual seguramente sea el tema de los desarrollos de las marchas, y es que tenía unas marchas muy largas y hacía que un coche con 460 caballos no se sintiese tan rápido, y a pesar de que el motor fuese elástico, estos desarrollos le quitaban la alegría al coche. Por otro lado, me ha gustado bastante que este Mustang es muy fácil de conducir, en el sentido de que se lo das a una persona que no tenga mucha idea y seguramente no tenga ningún tipo de accidente. Aunque ahora bien, desde mi punto de vista personal, el Mustang ha perdido un poco la esencia. Esto es difícil de decíroslo, pero la primera vez que probé un Mustang GT, sinceramente nada más terminé de probarlo, dije, voy a ver cuánto cuesta esto en Wallapop, porque aunque ese Mustang GT que probé antaño no era para nada un coche eficiente, ni un coche que me pegase a mí, sinceramente me transmitió algo que este Mustang moderno no me ha transmitido. Ya os digo, corre bien, va muy bien, dinámicamente es mucho mejor que los Mustang antiguos, pero por alguna razón siento que ha perdido un poco la esencia en comparación a los Mustang de la anterior generación. Y bueno, ya comentado el tema de las impresiones personales, os voy a hablar de uno de los temas más importantes con este coche, y es el tema del precio. Y es que bueno, si buscamos un coche de estos ahora mismo, de la Ford, nos están rondando los 60 o los 70.000, depende si compramos una edición más limitada o no. Y aunque este precio desde mi punto de vista sea algo caro para lo que viene a ser un Mustang, tengo que tener en cuenta también el tema de siempre, las emisiones, lo difícil que es para las marcas sacar coches con esta cilindrada, etcétera, etcétera, y que también es más raro y más difícil cada día comprar un coche V8 de aspiración natural. Y por otra parte también tenemos que tener en cuenta el tema de la cotización, y es que los Mustang son coches que incluso los antiguos están a precios relativamente altos, y con esos coches sinceramente no creo que el mercado de segunda mano bajen, teniendo en cuenta de que lo que nos depara en las siguientes generaciones tiene pinta de que sean Mustang eléctricos. Así que el día de mañana, si alguien quiere un Mustang que sea moderno y que sea potente, van a buscar este tipo de Mustangs, y una vez que se dejen de fabricar, la gente lo va a tener que comprar de segunda mano y seguramente más caro que el precio de fábrica que están pidiendo a día de hoy. Esto, sin ir más lejos, ya pasó con otro coche de Ford hace no tanto, por ejemplo con el Ford Focus RS, un coche que ahora está más caro o al mismo precio que el precio que encontramos hace años por el nuevo. Así que bueno, ya comentado esto, ¿qué os ha parecido el Mustang? Y también, ¿valoraríais comprar un Mustang? En caso de hacerlo, ¿cómo lo haríais? ¿Nuevo, de segunda mano, de la anterior generación, de otra generación más antigua? Coméntalo aquí abajo. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te
dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro. ¿Tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.